Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta octava sesión del Seminario de Discusión Teórica del Departamento de Estudios Internacionales. En la tarde de hoy, en algún sentido, volvemos a un tema que ya tocamos hace unos 2 meses más o menos, que son las reflexiones sobre el populismo y democracia que nos va a ofrecer el profesor Germán Klulow, que nos ha adelantado un paper interesante en el cual no solo habla, como hemos trabajado mucho, el fenómeno populista en el marco latinoamericano, sino que trasciende el marco latinoamericano y nos plantea algunas incógnitas y algunos temas referidos al populismo en Europa y en otros contextos históricos. Yo quisiera señalar que esta es la última sesión de este primer semestre. Por lo tanto, con ella cerramos y nuestro próximo encuentro será entonces hasta dentro de un mes más o menos, con un nuevo orden del día y con nuevos temas de trabajo para el resto del año. Muchas gracias y le dejo la palabra a Germán. Gracias, Javier, por la presentación. Yo también aprovecho para darles la bienvenida en esta última sesión. Y como bien decía Javier, vamos a retrabajar un poco sobre algunos conceptos que ya explotamos hasta el hartazgo en ediciones anteriores del seminario, pero me parecía relevante desde el punto de vista teórico volver sobre algunos conceptos claves del populismo, que es un fenómeno bastante de moda. El paper que presento acá está marcado en un trabajo más extenso sobre el populismo de Estados Unidos, principalmente como punto de enfoque, y me parecía interesante introducir las perspectivas latinoamericanas y las perspectivas europeas de las variantes del populismo para justamente, comparar justamente con el populismo estadounidense. El punto de partida básicamente del trabajo fue un breve texto que leí en su momento sobre es un comentarista político, de hecho, de la CNN, se llama William Schneider, que en los 90 partía de la constatación, comparando justamente los sistemas democráticos en Estados Unidos y el naciente sistema democrático en Rusia, de las nuevas características que tendría el hacer político, o las nuevas características de la política, digamos, dentro de las democracias. Y este autor menciona 3 características principales justamente de esa nueva cultura política, que sería, en primer lugar, el pragmatismo, es decir, la nueva política sería pragmática en el sentido de una cierta dilución de las ideologías. La segunda característica de esta nueva política sería un costado personalista, en el sentido que es la emergencia, de alguna manera, de la figura del candidato por sobre el partido y por sobre las instituciones políticas, digamos, partidarias tradicionales, ¿no? Una característica, digamos, crecientemente personalista. Y la tercera variable a la cual hacía referencia esta nueva cultura política sería justamente la vertiente populista, entendida como principalmente un movimiento claramente antielitista, anti-establishment y en algún momento hasta anti-intelectual. Entonces, a mí me llevó a pensar, es decir, cómo podemos definir que haya al mismo tiempo una característica populista de la política y al mismo tiempo hablar también del populismo como un sistema de alguna manera de control o de gobierno. Sobre esta diferenciación voy a hablar más tarde al final de la presentación, pero justamente me gustaría simplemente explicar que de alguna manera podemos entender el populismo, ya sea, como les decía, como una característica particular del nuevo lenguaje político en las democracias modernas, o podemos ver el populismo también como un principio ordenador y legitimador del poder, que ese es claramente lo que acontece principalmente en los sistemas populistas o en los regímenes populistas democráticos o semidemocráticos en América Latina. Hecha esa breve aclaración, voy a volver sobre algunos de los conceptos que hemos ya debatido en seminarios anteriores sobre las principales características teóricas del populismo. Según el historiador francés Badi, él argumenta que el populismo de alguna manera se nutre o emerge en lo que él considera la faillite du politique. En cierta manera podemos determinarlo como el fracaso de las instituciones políticas, del carácter representativo de las democracias modernas, y el populismo de alguna manera se inscribe como un proceso subversivo de los canales tradicionales de movilización política, creando nuevas lealtades, que pueden ser antipolíticas o apolíticas, y esas nuevas lealtades son principalmente sobre bases culturales, sobre bases nacionales, comunitarias, étnicas, etc. En reemplazo de lo que él considera, o lo que considera el populismo, como anticuadas construcciones sociales. En este sentido, Touraine
Antoine complementa justamente esta idea y él avanza que el populismo no es en sí ni un programa político ni un programa económico. El populismo justamente se inscribe dentro de la práctica discursiva. Se inscribe más en la práctica discursiva que en el dominio de lo normativo. ¿Por qué? Porque el populismo, al ser un movimiento de débil contenido ideológico, de alguna manera, se va a presentar más sobre el discurso que realmente sobre lo normativo. Haciendo justamente referencia a este fenómeno, es que uno de los mayores teóricos en la cuestión, Ernesto Laclau, dependiendo si uno es francófilo o francófobo, menciona de alguna manera que el populismo se va a construir sobre una oposición semiótica entre dos categorías, entre una entidad que él denomina pueblo y otra entidad que él denomina poder. Y completando justamente lo que dice Laclau, Schultes argumenta que justamente el populismo parte de dos premisas centrales, ambas negativas. Es decir, en primer lugar, una dependencia epistemológica de lo negativo del enemigo. El populismo se construye antes que nada sobre categorías excluyentes y principalmente la construcción del enemigo es donde el populismo realmente va a emerger como un movimiento aglutinante. Sobre ese vínculo comunitario, que es la segunda premisa que construye el populismo frente a un enemigo, es que Schultes habla de la noción del sacrificio colectivo. Estaríamos en presencia de dos entidades, una, si ustedes quieren, de alguna manera ideal y virtuosa, y otra compuesta principalmente por las élites, que, como dice Schultes, que está destinada al sacrificio. Es decir, el populismo, por un lado, primero necesita construir un enemigo, y de alguna manera, destrucción de ese enemigo pasa a ser el factor aglutinante del proceso político. Esas son algunas de las reflexiones que podemos hacer sobre el populismo. Una crítica que yo tengo para hacerle a las visiones de Laclau y otras visiones teóricas que principalmente fundamentan la ideología populista sobre esa concepción antagonista de la sociedad, es que a mi entender la dependencia de lo negativo y el antagonismo no es únicamente patrimonio de los movimientos populistas, sino que, a mi entender, forma parte del proceso de alguna manera de banalización, radicalización y pauperización del discurso político en las democracias occidentales, que lleva a que cualquier partido político, no forzosamente un movimiento populista, se inscriba en esa especie de lógica de oposición y destrucción hacia un enemigo. Entonces, si el principal componente identificatorio del populismo es justamente esa característica negativa, yo considero que no es únicamente propia de los movimientos populistas, pero eso, de alguna manera podemos debatirlo más en detalle posterior. Ahora sí, entrando un poco más en la distinción entre lo que podemos considerar un populismo europeo y un populismo latinoamericano, empiezo precisamente con el populismo europeo. El populismo europeo es un fenómeno que se sitúa principalmente siglo XVIII y siglo XIX, y que está a la base, de alguna manera, del proceso de construcción, o por lo menos, sobre todo, de consolidación del Estado-Nación, y es uno de los dos procesos principales justamente de consolidación del Estado-Nación en Europa. En Europa hay básicamente dos concepciones y dos construcciones nacionales y el Estado que están fuertemente relacionadas justamente con el nacionalismo, si ustedes quieren, las dos visiones del nacionalismo que hay en Europa, principalmente el nacionalismo político y el nacionalismo cultural. La visión del nacionalismo político es claramente el ejemplo francés, construido sobre una identidad política. El Estado construye a la nación, el Estado determina las diferentes componentes que van justamente a unir a la comunidad, y por otro lado, que es principalmente lo que determina ius solis, y por otro lado tenemos la concepción de nacionalismo cultural germánica sobre la base de una comunidad, una unión cultural que precede justamente a la creación del Estado. Es la comunidad cultural quien crea el Estado. Pero eso después podemos debatirlo más en profundidad. Volviendo justamente a la noción de populismo, la construcción del Estado en Europa sigue dos caminos separados. En aquellos estados principalmente donde los principios liberales y donde existe ya una progresiva incorporación cívica y política de la ciudadanía a la gestión, digamos, de la vida política y del Estado, como es claramente el caso en Francia, como es el caso en Inglaterra, como es el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, la unión se hace sobre le partage, como dirían en francés, compartir determinados principios,
Sí, determinados... me tranqué. ¿Eso lo podés cortar después? Perdón. Se hace sobre justamente determinados principios cívicos y políticos. Es decir, compartiendo los derechos políticos es que todos formamos parte de una misma comunidad. En el caso de lo que se denomina el nacionalpopulismo o un nacionalismo autoritario, es todo lo contrario, es decir, en estados en los cuales los principios liberales aún no estaban suficientemente desarrollados y el proceso de incorporación ciudadana y cívica no había alcanzado un grado de desarrollo, es decir, que la unión comunitaria se va a hacer sobre determinados, sobre principios compartidos básicamente desde el punto de vista cultural. Esto es el caso claramente, por ejemplo, en estados como Alemania, como Italia, pero también de Europa Oriental, donde la consolidación política aún no estaba del todo completada y por lo tanto va a llevar de alguna manera la necesidad de agrupar a esas diferentes identidades a través de mecanismos justamente culturales. Y puede ser visto también este populismo europeo como un fenómeno de resistencia en el siglo XIX a una opresión extranjera. Es decir, claramente vemos esto en estados, por ejemplo, los Balcanes, frente a lo que es el dominio austrohúngaro, en Grecia puede ser frente al dominio básicamente del Imperio Otomano, en Irlanda, por supuesto, frente a Inglaterra, en el País Vasco frente a España, y va a llevar a que de alguna manera la identificación sobre un conjunto de principios compartidos por esa comunidad es una especie de reacción frente a un intento de avasallamiento por parte de una potencia exterior. Si hacemos un salto básicamente de unos 100, 120, 150 años a lo que es el populismo hoy en día actualmente en Europa, en el medio de cosas muy interesantes pero que desgraciadamente no da para tratar, hoy en día el populismo europeo tiene ciertas características que son similares de alguna manera a populismo estadounidense y el populismo en algunos casos en el populismo en América Latina. Un autor suizo, Mazzoleni, ha intentado de alguna manera construir tipos ideales sobre las características que tendrían estos nuevos partidos o estos partidos neopopulistas en Europa, y él argumenta que existe una unión discursiva muy fuerte de este neopopulismo, de este populismo europeo con la extrema derecha. Si bien esto no es obligatorio, hoy en día vemos, por ejemplo, en Italia que hay partidos populistas que serían más bien de izquierda, en Europa principalmente los partidos populistas y neopopulistas tiene una vertiente bastante fuerte hacia la derecha. Y él menciona que hay 4 o 5 características centrales de estos partidos populistas. La primera, que es bastante similar a lo que acontece en América Latina, es la valorización excesiva, entendería él, del pueblo y del hombre de la calle, ¿no? Como pieza central justamente del discurso populista. Y esta valorización excesiva del hombre de la calle va a llevar de alguna manera a demandar una participación política directa o incrementar esa demanda de participación política directa y al mismo tiempo lleva una desconfianza a la democracia representativa. ¿Por qué lleva a la democracia representativa? Porque justamente el tercer punto de crítica al populismo es una crítica hacia las élites, no únicamente hacia las élites económicas, pero también hacia las élites políticas. En la medida en que criticamos a las élites políticas, tenemos que entender que en las instituciones donde esas élites nos representan, principalmente el Parlamento, la justicia, etcétera, etcétera, hay una desconfianza generalizada hacia el funcionamiento del sistema. El cuarto punto justamente es un equilibrio precario entre lo que es la crítica del sistema y la aceptación del sistema. Y aquí hay una diferencia bastante importante entre lo que son los partidos populistas y lo que son los partidos de extrema derecha. Los partidos de extrema derecha, digamos, más radicales. Los partidos de extrema derecha claramente son partidos antisistema que no aceptan de alguna manera las instituciones democráticas y el juego democrático. Los partidos populistas están en esa especie de disyuntiva entre una crítica al sistema representativo, al sistema político, hasta al sistema democrático, pero una crítica que no puede ir hasta más allá de cierto punto porque es ese propio sistema el que los legitima y en el cual ellos compiten. De alguna manera es siempre una especie de debate entre una crítica exacerbada del sistema y de alguna manera el reconocimiento que es el propio sistema quien legitima justamente a estos partidos populistas. Por eso siempre es un tema bastante escabroso. Y por último, el último punto que menciona Mazzoleni es de alguna manera que eso es recurrente a lo largo de todos los populismos históricos, independientemente del continente y de la época histórica, es la exaltación de la figura del líder carismático como eje central y aglutinante del proceso político, ¿no? Eso es recurrente.
Eso un poco cerraría de manera bastante introductoria algunas reflexiones sobre el populismo europeo y permitiéndonos ahora de volcarnos un poco sobre lo que es el populismo latinoamericano. El populismo latinoamericano es un fenómeno mucho más reciente que el populismo europeo. Es un fenómeno que ya llega después de la consolidación del Estado y después de la consolidación de la nación. Es un fenómeno que históricamente podemos situarlo a partir de los años 20, 30 en adelante, principalmente fuertemente los años, sobre todo entre los años 40 y 50 y 60. Después los regímenes dictatoriales de alguna manera van a poner un freno, una tapa a esa especie de emergencia populista. Y bueno, después a partir de los años 90, pero principalmente en los años 2000, vemos un resurgimiento justamente de los fenómenos populistas en América Latina con diferentes variantes bastante interesantes para analizar. Los estudios sobre el populismo europeo, que han habido obviamente, perdón, sobre el populismo latinoamericano, que han habido una cantidad bastante importante, bueno, no voy a describirlos todos, simplemente mencionar algunas referencias importantes, principalmente cuando más se ha volcado sobre el populismo latinoamericano ha sido en los años 60 y recientemente en los años 2000, pero principalmente los estudios en los años 60 estaban fuertemente influenciados por una visión historicista y economicista de la sociedad y obviamente fuertemente influenciados por las tesis desarrollistas, principalmente la tesis de la modernización y la teoría de la dependencia. Esto va a llevar que de alguna manera los investigadores van a enmarcar el populismo latinoamericano dentro de, o lo van a ver como una respuesta a fenómenos de transición importantes y de quiebres importantes en las sociedades latinoamericanas. Y esos fenómenos de transición podemos citar principalmente tres. El primero es la urbanización masiva en las sociedades y en los países latinoamericanos a partir del siglo XX y sobre todo mediados o principios, digamos, la década del 30 en adelante, una urbanización masiva. Que esa urbanización masiva va a ir de la mano con la otra transición, que es el de la industrialización acelerada en América Latina, a partir de la década del 20, pero sobre todo a partir de la década del 50, con el 40, 50 y 60, con la instalación del modelo sustitutivo de importaciones, que de alguna manera esos dos procesos de urbanización e industrialización van a provocar un cambio y una ruptura social, la emergencia de una nueva masa proletaria que está bastante desagregada, que no está profundamente asociada a mecanismos históricos de alguna manera de mediación, y que eso va a provocar la tercera transición, que es decir, una demanda acentuada de participación política, ¿no? Y de derechos sociales. De alguna manera, estas tres transiciones van a llevar a una ruptura de las lealtades tradicionales y van a fragilizar las instituciones de mediación y de agrupación de intereses existentes, principalmente los partidos políticos tradicionales, la Iglesia y también los sindicatos. En esa especie de contexto de fractura social o de cambio social es que van a emerger los movimientos populistas, principalmente a través de líderes fuertemente carismáticos, que van a contribuir a agrupar esa especie de pérdida de identidad social de estas nuevas masas sociales en la figura del líder, que va a llevar a fenómenos políticos y económicos fuertemente clientelistas y redistributivos que ya hemos discutido hasta el hartazgo. Otros enfoques, como por ejemplo el de Roberts, similarmente a lo que hace Mussolini para Europa, intenta construir tipos ideales de populismo que tendrían determinadas características. Entonces tendríamos de tipos perfectos que reunirían el conjunto de características hasta populismos leves que tendrían una o dos características. Y es interesante que él menciona, obviamente, el populismo tendría, en primer lugar, por supuesto, un liderazgo paternalista y personalista, una coalición política heterogénea y multiclase, que va de la mano justamente con un débil contenido, un débil corpus ideológico que tienen los movimientos populistas, y un proceso bastante interesante, un proceso de movilización que es un proceso de movilización top-down, es decir, un proceso que de alguna manera va a eliminar las instituciones tradicionales y las instituciones intermedias de mediación, y eso va a contribuir justamente a unir el individuo con el líder. La cuarta, que ya mencioné un poco, el cuarto principio de este populismo latinoamericano sería una ideología amorfa y profundamente ecléctica. Y por último, característica económica, clásica, políticas clientelares y redistributivas muy fuertes. Más hacia los 90 se ha visto el populismo como un concepto político, un concepto clásico, como lo determina Sartori, y en este sentido el populismo se inscribe antes que nada, es una manera particular de competir y de ejercer el poder. El populismo es antes que nada una estrategia para obtener, para llegar al poder y para mantenerlo.
Por eso que podemos decir que el populismo se escribe en la esfera de la dominación y no en la esfera de la distribución. El populismo intenta construir formas de control político y para eso las diferentes políticas clientelares son un medio, no son un fin. El populismo no puede ser entendido como un movimiento meramente político, como un proyecto económico, porque los medios económicos en el populismo son antes que nada un medio, para llegar a un fin. Y para cerrar este breve pantallazo, yo quería volver sobre justamente la dicotomía que plantea Laclau, y yo considero que de alguna manera en el populismo no existe realmente la idea de pueblo, porque a mi entender en el populismo latinoamericano existe una subordinación y una lealtad vertical, individual, del individuo hacia el líder político. Y no existe realmente una solidaridad mecánica, ¿no? Horizontal, como la determinaría Durkheim, es decir, en el sentido de que todos compartimos un proyecto común, porque básicamente el proyecto común, ese ideal de pueblo, ¿no? Un significante vacío, como queramos llamarlo, desaparece con la pérdida del líder. El populismo y el proyecto común que supuestamente todos compartimos se desagrega totalmente con la muerte o con la pérdida del líder. Puede emerger un proyecto alternativo. Por eso parto del principio que si realmente existiese un pueblo que comparte determinadas características comunitarias, un determinado proyecto común, y que estaríamos en presencia de una solidaridad, digamos, justamente mecánica, en el sentido que todos compartimos esa visión, sería una cosa. Yo pretendo o avanzo eventualmente de que el populismo latinoamericano es entendido principalmente como un movimiento atomizante, en el cual cada individuo tiene un vínculo privilegiado con el líder, es un vínculo obviamente de lealtad, pero también de subordinación al líder, y que, bueno, de alguna manera hace que cuando ese líder no está, yo no tengo absolutamente, es un poco caricatural, o no tengo demasiado en común con el otro que comparte el mismo vínculo individual de lealtad. Yo con la otra persona no comparto demasiado, porque mi subordinación primera va hacia el líder político. Con esto un poco quería terminar con lo que quería decir sobre el populismo latinoamericano, que tal vez fui un poco rápido, y quería volver, sobre la distinción inicial que yo planteaba entre el populismo entendido como una característica de la nueva política, es decir, como un discurso político principalmente anti-élite y anti-establishment, y el populismo como principio, es decir, ordenador y legitimador del poder, que es lo que sucede a nivel latinoamericano. Y en ese sentido, yo al final del texto pongo un ejemplo claro que a mi entender marca la diferencia entre lo que es el populismo entendido en las democracias modernas y plenas, os pongo el caso del ejemplo en Francia y el ejemplo en Estados Unidos, y lo que serían los regímenes populistas democráticos o semidemocráticos en América Latina, y que tiene que ver con una concepción de la ciudadanía radicalmente diferente. La concepción populista de la nueva política en Estados Unidos o en Francia implica justamente una igualdad entre los gobernantes y los gobernados, ¿no? Ese concepto de que justamente no permite ningún tipo de, yo pongo passoire, o de excepcionalidad del líder, justamente por la visión populista, es decir, la ciudadanía es plena y es igualitaria. En los regímenes populistas semidemocráticos de América Latina es todo lo contrario. El líder populista, por naturaleza, es excepcional. Si por naturaleza es excepcional, está por arriba de la ciudadanía, de alguna manera, y a mi entender, eso lleva a lo que sucede en América Latina a los peores excesos, de alguna manera, a la corrupción, al abuso de poder, a la utilización irresponsable de recursos, etcétera, etcétera, etcétera.